personas, estudiantes, y pues un gusto tenerlos a todos nuevamente. Vamos a iniciar la clase de hoy. Anteriormente ya les había enviado ya los temas para el primer parcial, ¿no? Este es el tema 3 y 4 que vamos a avanzar hoy día. Ya son temas muy sencillos, son temas relativamente pequeños. Y la próxima semana vamos a avanzar, perdón, el próximo jueves vamos a avanzar 3 temas también que vamos a tocar los temas más importantes de estos temas, las cosas más resaltantes y solamente me gustaría mucho que repasen un poco de inmunología que vamos a ver una pequeña parte hoy día. ¿Listo? Bien, entonces vamos a empezar con el tema para que podamos nosotros, eh, bueno, todos están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Ok, vamos entonces. Bien, entonces vamos a avanzar el tema número 3, que es microbiota normal y barreras naturales, ¿ya? En relación a las bacterias, ¿no? Y en general hablando de los microorganismos, ya sean bacterias, virus, diferentes microorganismos, podemos indicar de que estas son ubicuas, vale decir que están presentes en todas partes, ¿no? Y en un mismo tiempo, ¿ok? Entonces, ahorita podemos estar, por ejemplo, con un rinovirus, pero también podemos estar con lo que es una salmonelosis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, están presentes en todo tiempo y en muchas partes, ¿no? Pueden vivir en varias condiciones, ¿no? Y esto también va a permitir la existencia de cualquier forma de vida, vale decir, puede estar en el seco, puede estar en la calor, puede estar en la humedad, ¿no? A temperaturas altas, a temperaturas bajas, etcétera, ¿no? También otra característica de las bacterias que van a estar comprometidas constantemente con la síntesis de nuevos compuestos orgánicos. Ustedes saben que las bacterias producen sus materiales o sus compuestos orgánicos, esto para seguir sobreviviendo, ¿no? Y obviamente estas bacterias tienen que pelear con otras bacterias para poder sobrevivir entre estas especies. Entre las bacterias podemos mencionar algunas relaciones que existen, ¿no? Hay bacterias que son neutras, ¿ya? Estas neutras no van a producir productos tóxicos, ¿ya? Como por ejemplo los lactobacilos, ¿verdad? Que están en el intestino, entonces ellos no producen toxinas, por lo tanto van a ser neutras, ¿no? No van a interferir en la utilización de suplementos alimenticios disponibles. Tenemos otro grupo que son los antagonistas. Estos antagonistas van a ocasionar alteraciones en el ambiente, ¿no? Ellos también van a producir antibióticos o bacteriocinas, ¿no? Que son enzimas netamente de las bacterias y estos van a inhibir ciertos organismos, ¿no? Entonces los antagonistas son los que van a producir alteración o daño cuando estos ingresan a nuestro organismo y van a producir una alteración en nuestro sistema, ¿no? Especialmente en el sistema inmunitario. Existen también otras relaciones como los sinergistas, ¿no? Estos sinergistas van a hacer un esfuerzo cooperativo que va a provocar un resultado en los microorganismos, ¿no? Y esto va a ser un trabajo mutuo, un trabajo de dos bacterias o de dos microorganismos para poder sobrevivir. Se van a ayudar entre sí. Por lo tanto, podemos indicar que las relaciones entre las bacterias y el humano o el hospedero pueden ser de comensalismo, pueden ser de simbiosis, pueden ser de parasitismo y o por
oportunismo. Entonces, el comensalismo solamente es la asociación mutua entre las bacterias, ¿no? Y organismos superiores casi sin consecuencias. Vale decir que nosotros tenemos muchos microorganismos, especialmente en la piel, ¿no? Que viven en la piel, son saprófitos y que ellos no van a provocar alteración cuando están eh, controlados, vale decir, cuando no se les afecte. Cuando existe la simbiosis, no va a ser una relación mutua, ya entre dos especies. ¿Listo? Entonces, estos se van a ayudar para poder sobrevivir. El parasitismo, ustedes saben, hay muchos parásitos que viven de otras personas para poder sobrevivir. Entonces, hay una relación, ¿no? De un organismo que deriva beneficios para sí mismo a expensas de otro, ¿no? Como decían muchos, yo vivo con mi parásito, decían, ¿no? Entonces le decían a su esposo, el parásito, que no trabajaba, no hacía nada, etcétera, y solo uno tenía que trabajar y traer cosas a la casa. Entonces, esos son los parásitos, ¿listo? Patógeno, ya es también otra definición. Los patógenos nada más son capaces de afectar o infectar y parasitar individuos normales, ¿no? Pero también hay parásitos oportunistas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, disminuimos nuestra inmunología, los microorganismos que están dentro de nuestro organismo, ellos van a ser oportunistas y se van a multiplicar cuando nuestras defensas bajen, ¿no? Entonces ahí está la palabra de oportunismo, ¿no? Y estos pues van a obviamente aprovechar de la oportunidad que se les ofrece para podernos atacar. La relación entre hospedero y bacteria, ¿ya? La infección bacteriana, entonces, no es nada más que la entrada de estos microorganismos, ¿no? Estableciendo lo que es la multiplicación de esas bacterias en la superficie o en el interior del huésped con o sin manifestación clínica. Hablamos de colonización cuando estas bacterias tienen la capacidad de establecerse y multiplicarse, dividirse, ya sea en la piel, en las mucosas o en otros órganos, ¿no? Dentro del huésped, ¿ya? Entonces ellos van a tener que multiplicarse para formar un cierto número poblacional, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de colonización también puede causar una respuesta clínica y, ¿no? Con manifestaciones clínicas, pero también pueden presentar algunas con manifestaciones inmunológicas. Infección inaparente o subclínica o asintomática, obviamente ustedes ya saben, cuando uno está generalmente al principio de una infección, ¿no? Esta puede manifestarse sin clínica. Ya vale decir, yo me infecto con el COVID-19, obviamente estoy con un poco de cefalea, dolor de cabeza y nada más. Entonces eso es subclínica, casi asintomática, ¿no? Y otra que es la enfermedad infecciosa, obviamente esta ya causa lo que es la multiplicación de los agentes patógenos, ¿no? Y ya establecen lo que son los signos y síntomas. Podemos indicar también que estos patógenos obviamente viven en todas partes, ¿no? Hemos dicho que pueden adaptarse al calor, a la humedad, a ciertos eh, lugares, ¿no? Por ejemplo, en el suelo, pueden vivir en el suelo, hay muchos que viven en el agua, hay patógenos de la leche, hay patógenos de los animales, del aire, ¿no? Estos pueden vivir en condiciones físicos y químicos, ¿no? Como ya les había indicado. Y pues estos también se adaptan a ciertos ambientes, ¿no? Incluso
estos se hacen resistentes hasta a los antibióticos. Obviamente, en el aire podemos encontrar muchos patógenos que pueden infectarnos. Ahora bien, hemos hablado de una microbiota, ¿no? Que pueden provocar alteración al humano cuando estos no se controlan, ¿ya? Pero dentro de nuestro organismo tenemos nosotros una microbiota normal, ¿verdad? Entonces, esta microbiota normal no va a ser nada más que los microorganismos que viven en la piel, en las mucosas, ¿no? Estos son generalmente residentes, ¿ya? Cuando están con regularidad, ¿no? En ciertas áreas determinadas, ¿no? Y estas pueden reponerse con facilidad. Entonces, en la piel, ustedes saben que tenemos varios microorganismos, ¿no? Que son la microbiota normal, que reside temporalmente allá y que pueden ser afectadas o no cuando existe una transgresión o cierta patología, ¿no? Puede ser transitoria ya cuando permanecen en la piel por varias horas, varias semanas, etcétera, ¿no? Sin provocar enfermedad, ¿ya? Y tampoco no van a presentar multiplicación, ¿no? Sobre la superficie donde descansan estas bacterias. ¿Cuál es la función de la microbiota residente? ¿Qué hace? ¿Para qué nos sirve? Ellos nos van a ayudar, ¿no? A impedir la colonización de patógenos externos. Nos ayudan, nos defienden, ¿verdad? Y es posible evitando siempre el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Por medio de interferencia bacteriana, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de interferencia bacteriana, decimos que una bacteria tiene que sobresalir más que la otra. Entonces, entre ellas se van atacando y es una la que va a vencer, ¿ya? Entonces, esto también va a ayudar a la absorción de micronutrientes, ¿no? Especialmente los, eh, en la microbiota del intestino, ¿no? Los microorganismos de la microbiota residente son introducidos en lugares extraños y en grandes cantidades pueden provocar enfermedad, ¿no? Entonces, ustedes saben que dentro del canal vaginal hay un montón también de microorganismos, ¿no? Que estos atenúan o podemos indicar de que eh, mantienen el pH, ¿no? El pH vaginal. Pero cuando estos aumentan, ¿no? Aumentan en cantidad, en número, pueden provocar patología. Entonces, debido al gran contacto con el ambiente, la piel, por ejemplo, ¿no? Está propensa a abrigar varios microorganismos transitorios, ¿no? En la piel también hay microbiota residente bien definida y constante, permanente, ¿no? Y se va a diferenciar de acuerdo a la región anatómica, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que en los lugares, por ejemplo, en las axilas o en el pubis, en lugares más cerrados, hay bastantes glándulas sudoríparas, por lo tanto, se van a diferenciar de acuerdo a la región anatómica. Obviamente vemos, ¿no? La disposición de las bacterias en el folículo piloso, ¿no? Donde va a haber ciertos componentes que van a ayudar a el control de las bacterias para que éstas no se multipliquen y produzcan patogenicidad. Entre los microorganismos residentes, especialmente hablando de los más comunes, ¿no? Podemos ver que hay diferentes tipos, los bacilos dipteroides, aerobios, ¿no? Anaerobios, los estafilococos,
¿no? Aerobios, anaerobios, los bacilos gram positivos, los streptococos alfa hemolítico o enterococos, ¿no? Los bacilos coliforme gram negativos, los hongos también, ¿no? Las levaduras, generalmente lo que les decía en los pliegues cutáneos, ¿no? Y las microbacterias no patógenas en el área ricas de secreción sebácea. ¿Ok? Esto es obviamente en esos lugares donde nosotros tenemos gran cantidad de grasa seborreica. Y estos nos van a ayudar obviamente a mantener el pH bajo, ¿no? Entonces, una de las más importantes de estas secreciones es la lisocima, ¿ya? Entonces, es importante y la más importante para protegernos de ciertos patógenos, ¿no? Nosotros tenemos una sudoración profusa, a veces nos bañamos a cada ratito, no nos cepillamos, frotamos la piel, vamos a modificar esa flora residente de la piel y podemos causar más bien un daño, ¿verdad? Porque estamos sacando todas nuestras defensas de, de la piel. Obviamente también en la boca, en las vías aéreas superiores, tenemos la flora bacteriana normal, ¿no? Por ejemplo, los niños cuando nacen, ¿no? Están en un medio ambiente donde no hay patógenos o un medio ambiente estéril. Por lo tanto, al pasar por el canal del parto, se va a contaminar con diferentes patógenos. Y estos patógenos pueden ser el Streptococcus viridans, ¿no? Que puede colonizar entre las 4 y 12 horas de vida, ¿ya? Pero se vuelve bien importante porque va a ser obviamente un patógeno residente y permaneciendo toda la vida, ¿no? Entonces este va a vivir ahí, va a colonizar, pero no va a provocar patología. Pueden aparecer también los estafilococos anaerobios, ¿no? Los diplococos también, los dipteroides y los lactobacilos, que estos son eh, flora bacteriana normal, ya son normal. Se vuelve anormal cuando estos se multiplican y van a producir cierta patología. Entonces es importante, ¿no? Cuando los niños empiezan a crecer, ya aparece con la primera dentición, ¿no? La Probetelia SFP, el Fusobacterium SPP, ¿no? Lo que les decía, en la boca obviamente va a aparecer las levaduras y la Candida SPP, ¿no? En la nariz también va a existir los estafilococos, los estreptococos, ya que van a ser normal, ¿no? En la faringe, en la tríaca, están los estreptococos alfa hemolíticos, no hemolíticos, las neiserias, estafilococos, dipteroides, neumococos, hemófilos, ¿no? Pero en los bronquiolos y en los alveolos no va a existir patógenos, ¿ya? O no va a existir esta flora bacteriana normal. Por lo tanto, estos lugares van a ser estériles, no va a existir esta microbiota normal, ¿no? En el tracto intestinal, obviamente también, al nacer los niños son estériles porque ellos no se alimentan nada, simplemente hacen su necesidad dentro del intestino, pero dentro del vientre materno, ¿verdad? Entonces, los microorganismos son introducidos a través de los alimentos, en este caso la leche que le damos a los bebés, obviamente ahí van a ingerir microorganismos, ¿no? Al amamantar, ya van a introducir anaerobios, ¿no? Gram positivos, los estreptococos, lactobacilos, etcétera, ¿no? Y también pueden tener ellos lo que es la microbiota mixta, ¿no? Entonces, una serie de microorganismos que van a producir generalmente el ácido láctico para mantener el pH en el intestino de los niños especialmente, ¿no? La microbiota normal en el tracto intestinal, ya obviamente el esófago,
también van a existir lo que es la microbiota, ¿no? Pero también va a existir en la saliva lo que son la lisozima que nos va a proteger, ¿verdad? Entonces, el ácido gástrico también es un componente, ¿no? Que nos va a proteger. El pH ácido de la misma manera, ¿no? Y a veces también el pH se torna alcalino y la microbiota va a aumentar gradualmente. Entonces, ustedes saben que en el tracto vaginal el pH es ácido, ¿verdad? Y cuando se pone alcalino, entonces los microorganismos tienden a multiplicarse y a colonizar y pueden provocar una infección del tracto vaginal o del tracto urogenital. Ahí están los niños, obviamente sabemos que ellos nacen, ¿no? Estériles, pero con la lactancia materna o con otros productos ya estamos introduciendo bacterias que al principio van a colonizar a los tejidos que hemos indicado, pero con el tiempo estos se van a volver en una flora bacteriana normal. Obviamente en el intestino también no hay microbiota normal, ya hay especies de bacteroides, fusobacterium, ¿no? Los lactobacillus anaerobios, los clostridium y los cocos también van a estar presentes, ¿no? Un cuarto, de 1 al 4% de la microbiota normal va a ser constituido por aerobios facultativos, vale decir que estos van a necesitar de oxígeno o aquellos que no necesitan de oxígeno para su supervivencia. El 10% también de de los traumatismos intestinales pueden inducir a una bacteremia transitoria cuando hay una lesión, laceración, tal vez una gastritis erosiva, etcétera. Esto va a causar un aumento, ¿no? De los niveles de bacteremia y tal vez puedan producir alguna patología. Seguimos con la microbiota del tracto intestinal. Esto es importante, ¿no? Gracias a la síntesis de la vitamina K, nos van a ayudar la microbiota normal para la producción de esta síntesis de vitamina K, ¿no? Obviamente esto nos va a servir para los factores de coagulación. También es importante la conversión de pigmentos y ácidos biliares a través del conducto biliar, ¿no? Y la secreción especialmente del hígado para los ácidos biliares, la absorción de los nutrientes o productos de degradación, el antagonismo siempre con los patógenos, ¿no? Tratamos nosotros de antagonizar para que no nos infectemos. La microbiota normal, obviamente que va a producir entre sus componentes, va a producir amonio, ¿no? Que es un material de degradación que son absorbidos por el organismo. Esto en cantidades normales no produce daño, pero cuando existe gran cantidad de amonio puede producir alteración y una encefalopatía por este componente, ¿no? Entonces, la administración de antimicrobianos también, obviamente, cuando nosotros nos tomamos, y lo que está sucediendo ahora es que todos nos estamos automedicando, ¿no? Con antibióticos. Entonces, en vez de hacer bien, estamos destruyendo o eliminando a nuestra flora bacteriana normal y pues estamos exponiéndonos a que otros microorganismos eh, puedan multiplicarse dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces no es bueno la automedicación. Obviamente, les decía, en la uretra también tenemos flora bacteriana normal, ¿no? Tenemos microorganismos provenientes de la piel, del perineo, ¿no? Y estos también pueden ser eliminados en la micción, obviamente cuando hacemos un ego, no un examen de orina, un examen general de orina. Ahí el resultado nos dice, ¿no? Si tienen células, si tienen piógenos, si tienen levaduras, etcétera. Entonces podemos observarlos también,
en las micciones, ¿verdad? Obviamente en la vagina también tenemos los lactobacilos anaerobios que van a mantener el pH ácido, ¿ya? Y cuando este pH ácido se vuelva neutro, entonces pueden provocar el aumento, ¿no? De una microbiota mixta. En este caso, los cocos y los bacilos van a incrementarse, van a multiplicarse y pueden alterar lo que es eh, o pueden producir una infección en ese lugar, ¿no? Todo está relacionado con el pH ácido, ¿ya? Entonces, obviamente también cuando los lactobacilos son suprimidos, ¿no? Ya sea por em, antibióticos, por incluso algunos agentes químicos que nos tomamos, esto pueden causar inflamación e irritación local. Otra de las causas que también pueden disminuir, ¿no? Lo que es el pH y por lo tanto que aparezca una flora bacteriana mixta y que puede producir alteración, ¿no? Es lo que es la menopausia, ¿no? Entonces en las mujeres, la mayoría de las mujeres eh, son, tienden a infecciones urinarias más que los varones. Por lo tanto, es importante, ¿no? Mantener un pH ácido en el tracto eh, urogenital. Obviamente también hay estreptococos hemolíticos, estreptococos anaerobios, las especies Prevotella, Clostridium, etcétera, ¿no? Y en las mujeres embarazadas, ya en las mujeres embarazadas, el moco cervical también va a contener grandes cantidades de lisozima, ¿ya? Y pues que va a poseer una actividad antimicrobiana para evitar las infecciones, ¿no? Obviamente en el ojo hemos visto también que pueden existir diferentes patógenos, ¿no? Pero que estos van a vivir todo el tiempo ahí, no van a producir enfermedad o infección, por ejemplo, el Staphylococcus epidermidis, ¿no? O el Streptococcus no hemolíticos. También está la Moraxella catarrhalis, la Neisseria, ¿no? Y lo más importante de el ojo, ¿no? Son las secreciones y la secreción más importante es la lisozima. Ya, esta lisozima nos va a ayudar a contener que haya colonización de la conjuntiva ocular para que no haya infección, ¿no? Entonces, esta es bien importante, la lisozima en la región de los ojos. Pues hemos hablado del intestino, que es en verdad el órgano, incluso dicen que es el órgano inmunológico más importante porque nos defiende de gran cantidad de bacterias y de eh, organismos, ¿no? También obviamente en los ojos la lisozima, ¿no? Las pestañas, etcétera, que nos van a proteger. En las fosas nasales de la misma manera va a existir lisozima, pero también va a existir los folículos pilosos, los pelitos que van a un poco cernir lo que es las bacterias, ¿no? Se van a quedar pegados aquí en las vellosidades, ¿no? En el moco ciliar de la misma forma. Tenemos defensas externas, ¿no? Por ejemplo, la piel y las membranas van a ser nuestra defensa más importante de todas, ¿no? Porque es la mayor en extensión. Por ejemplo, la piel es el órgano más extenso que tenemos, ¿no? Nos va a ayudar a protegernos de la sequedad, del bajo pH, ¿no? Y las membranas y las mucosas son una buena barrera efectiva para contener a los agentes infecciosos. Entre las secreciones químicas, entonces esto va a ser una pregunta de examen, ¿ya? Entonces, las lisocimas las vamos a encontrar en las lágrimas, ¿no? Son enzimas que están en las lágrimas, también están en el jugo gástrico, pero también están en la acidez de la vagina, ¿listo?
Tenemos también a la lactoferrina, ¿no? Obviamente esta se va a encontrar en la leche y en la mayoría de las secreciones que bañan las mucosas, ya, así como de los fagocitos. Generalmente las encontramos en mucosas, en la boca o en las fosas nasales, ¿no? Las proteínas quelantes, obviamente el hierro disponible en el ambiente, estos van a limitar también la disponibilidad de nutrientes para los microorganismos, ¿no? Entonces, como resumen, la microbiota normal, ¿no? Va a jugar un papel bien importante al competir con los patógenos intrusos, ¿no? Para poder proteger a nuestro cuerpo humano. Esa es la finalidad de este tema para que nosotros podamos, o sea, el cuerpo pueda defenderse ante los cuerpos extraños que existen en el medio ambiente. Este gráfico va a entrar al examen, entonces ustedes pondrán, digamos, en los ojos quiénes nos van a proteger, obviamente la lisosima y las lágrimas, ¿no? En el tracto respiratorio nos va a proteger lo que son el moco, ¿no? La mucosa, el epitelio ciliado, los macrófagos alveolares, ¿no? A nivel de la piel, obviamente esta va a ser una barrera anatómica, van a estar algunas secreciones antimicrobianas, ¿no? En el tracto digestivo, obviamente, la acidez gástrica y la flora bacteriana normal, ¿no? En el tracto génito urinario, obviamente va a estar lo que es el pH, la lisosima, ¿no? El ácido láctico vaginal, ¿ya? Entonces, esas son nuestras defensas externas que tenemos para defendernos de los patógenos. ¿Listo? Entonces, podemos indicar que la entrada de un microorganismo a nuestro cuerpo puede producir la invasión y colonización de los tejidos, ¿no? Va a evitar lo que es una respuesta inmune y una lesión tisular y por lo tanto va a provocar lo que es la infección. En relación a la función del sistema inmune, ¿no? Esto ya es una barrera de protección de segundo, ¿no? De segundo esquema o segundo grado. Entonces nos va a proteger obviamente también contra los microorganismos, ¿no? Algunos de estos microorganismos también pueden liberar toxinas, ¿ya? O incluso puede existir una extensa colonización de los tejidos, ¿verdad? Es el caso de la tuberculosis, por ejemplo. No solamente es pulmonar, sino que va a infectar a muchos otros tejidos. También va a existir diversas características, ¿no? Que van a determinar obviamente su virulencia, ¿no? Y otros mecanismos que pueden complicar a los pacientes, ¿ya? Ahora sí vamos a hablar un poquito de la inmunidad, que va a ser un tema específico para la próxima clase, ¿no? Tenemos dos tipos de inmunidad, haciendo un recordatorio, una inmunidad innata, que es inespecífica, y otra inmunidad adaptativa o adoptiva que es específica. ¿Listo? Entonces, todos estos nos van a proteger. Ya ambas inmunidades nos van a proteger. ¿Listo? Por lo tanto, tenemos células, ¿no? Del sistema inmune innato que van a atacar en una primera oportunidad. Cuando el patógeno ingresa a nuestro organismo, son los macrófagos, las células cebadas, los neutrófilos que van a ir a atacarla para poder contenerla, ¿no? Entonces, en los tejidos vamos a tener a los macrófagos y a las células cebadas que estos van a fagocitar, ¿no? Y van a proteger a nuestro organismo. Pero cuando los patógenos pasan a la sangre, obviamente ya van a estar activados los neutrófilos, ¿no? Los eosinófilos, basófilos, monocitos y la células natural killer, que van a destruir también algunos patógenos, ¿ya? Y que están sus características también de cada componente o cada forma
en este caso las formas blancas, ¿verdad? El sistema inmunitario adaptativo, obviamente, cuando ya pasaron por esto, ¿no? Y se han dividido y ya no pueden contener más, obviamente ya va a actuar nuestro sistema inmunitario adaptativo, ¿no? Con la producción de moléculas, ya, por ejemplo, los linfocitos B, los linfocitos T o cooperadores de helper o CD4, ya los linfocitos T, CD8, citocitos también van a actuar en esta segunda oportunidad, ¿no? Y algunas células también como las natural killer y los macrófagos se van a activar gracias a estos linfocitos, ¿no? O a ciertas sustancias para poder controlar la enfermedad. Algunos mecanismos de patogenicidad son la adhesión a superficies, la penetración, la multiplicación, la interferencia con las defensas. Esto es importante y esto es lo que nosotros estamos hablando hoy, que van a interferir con nuestras barreras, ¿verdad? De defensa y obviamente van a hacer daño en todos los tejidos, ¿no? Entonces podemos clasificar a las enfermedades de acuerdo a su mecanismo de patogenicidad, ¿no? Puede ser en una enfermedad netamente infecciosa, puede haber enfermedad tóxico-infecciosa, ¿no? Como la shigelosis, por ejemplo, o enfermedades que van a producir netamente intoxicación, ¿verdad? Pero también hay enfermedades, o podemos clasificar según la naturaleza del agente etiológico, vale decir, si esta infección está producida por un virus, por un hongo, por una bacteria, por una riqueza, por un, ¿qué más? Por un prión, etcétera, ¿verdad? Entonces, podemos clasificarlo también según el número de individuos afectados, y esto está de moda, obviamente, ¿no? Casos aislados, endemia, epidemia y las famosas pandemias. Cada bacteria, ¿no? Tiene que tener un número aproximado ya para producir daño. Si esto es mínimo, ¿no? Si esto es mínimo, no van a producir daño y van a estar como saprófitas. Por lo tanto, estas infecciones o las fuentes de infección pueden estar en el suelo, en el aire, en el agua, en los alimentos, ¿no? Pero también pueden estar en los reservorios animales, ¿no? Hay muchas bacterias, parásitos, hongos y virus que también están o viven o son propios de los animales, ¿no? Pero también pueden infectar no solo animales, sino a humanos, ¿no? Y pues obviamente del humano también, que se contagian entre humanos, ¿no? Algunos tipos de enfermedades o patógenos, ¿no? Obviamente tenemos las puertas de entrada, hemos indicado la digestiva, inhalatoria, la de la piel, ¿no? Puede haber también la congénita, la transplacentaria o vertical en el caso del VIH, ¿no? O de la toxoplasmosis, pero también puede haber pues, una puerta de entrada iatrogénica, por ejemplo, al pincharnos con una aguja, ¿no? Que tenga sangre infectada con VIH, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos, o no, al contrario, tal vez podernos infectar con otro patógeno que es muy común, ¿verdad? Con una fiebre amarilla, etcétera, ¿no? Obviamente las vías de la transmisión van a ser transmisión directa, ¿no? Que pueden ser la sexual, la digestiva, la tegumentaria, respiratoria, la congénita, ¿ya? Pueden ser transmitidas también por vectores, obviamente artrópodos, insectos, etcétera. O puede ser también transmitido por una transmisión de vehículo inanimado, ¿no? Ya vale decir la ropa, alimentos, agua, sangre, el instrumental quirúrgico, agujas, etcétera, ¿no? Y ya para concluir el tema es importante conocer un poquito de la transmisión, ¿no? Los tipos de transmisión. Hemos dicho hay transmisión respiratoria, ¿no? De persona a persona, ya sea a través de la saliva o a través
de las glotitas de Fluget o las partículas de Wills, ¿no? También lo que es la transmisión fecal oral, ¿no? Entonces, una persona que está con la patogenia o con la enfermedad contagia a otra persona que no tiene el cuidado, ¿verdad? Del lavado de manos, etcétera. Pero también puede existir enfermedades como las enfermedades venéreas, ¿no? O las de transmisión sexual que pueden pasar a través de las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, un ejemplo de la transmisión vertical son el VIH-Sida, ¿no? Cuando los varones, entre mujeres o varón y mujer se van contagiando uno a uno, ¿no? Eso es en relación a la transmisión eh, vertical, ¿ya? Pero también hay transmisión horizontal. La transmisión horizontal generalmente es ya de personas. Generalmente cuando hay brotes de gripe, en este caso de influenza o en este caso del COP2, ¿verdad? Entonces estas personas van a ir infectando a muchas otras más. Entonces esa se hace una cadena horizontal de transmisión. ¿Listo? Y la cadena vertical de transmisión obviamente es de las personas, como hemos dicho, primero una persona le contagia a la otra, la va contagiando a la otra. Eso generalmente pasa con el VIH, ¿no? En cambio, la transmisión horizontal generalmente son de patógenos más, más virulentos, ¿no? Que pueden infectar a una o a más personas solamente a través de el contacto de la vía aérea, por ejemplo. ¿Listo? También puede existir, obviamente, lo que hemos hablado entre insectos, animales, roedores, etcétera, diferentes patógenos que van a infectar al hombre, ¿no? Entonces aquí hay la Shigella, por ejemplo, que va a también ser tóxico, además de infectar, va a producir efectos tóxicos, ¿verdad? Que pueden alterar e incluso llevar a la muerte, ¿no? La difteria, ¿no? O el Corynebacterium diphtheriae, de la misma manera puede producir agentes tóxicos, ¿no? Como las agresinas, y esto también nos va a llevar a la mortalidad. ¿Listo? Bien, entonces espero que lo hayan comprendido. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí y pasamos a el otro tema. Doctor, solo una colocación. Hay compañeros que ha caído su internet y están intentando abrir la clase, pero no consiguen. Bien, vamos a añadirlos ahora. A ver, el que quiere entrar, vamos a añadirlos. Son 44, sí, 10 personas salieron. Lo que pasa es que está mal, doctor. El internet, Me rebotaba. así es. Doctor, una consulta. Al comienzo creo que habló de un libro de inmunología, el libro básico que vamos a tener. En sí, un libro básico no tenemos de la materia, ¿no? Un libro básico, porque constantemente se van actualizando eh, eh, los patógenos en este caso, ¿no? Tal vez el único libro de bibliografía que podemos indicar es el de Botero, que más lo utilizamos para las enfermedades transmitidas por vectores, ¿ya? O algunos parásitos también. ¿Listo? Entonces es el más adecuado y el que más, como les digo, es el más bonito, el más entendible, ¿ya? Muy bien. Pero también podemos utilizar lo de medicina interna, Farreras o Harrison, que ustedes pueden complementar con alguna bibliografía también. ¿Listo? Gracias, doctor. Doctor, en el chat
a una mensaje que uno de los compañeros ha enviado. Y el link que no quiere dejar con que borran, no es que no acepta. Bien, estamos aceptando ahorita a los que vayan ingresando, ¿ya? Vamos a darnos un minuto para que puedan ingresar y luego continuamos. Bien, este es un tema cortito, sencillo, ¿ya? Eh, Vamos a hablar un poquito solamente de la epidemiología de estas enfermedades. Habíamos tocado de que estas enfermedades infecciosas pueden producir pueden atacar a diferentes grupos de personas y por lo tanto nos pueden provocar desde un brote epidemiológico, ¿no? De una epidemia, de una pandemia, ¿no? Entonces es importante conocer estos criterios generalmente sobre epidemiología para poder ir describiendo este tipo de enfermedades, ¿no? Bien, entonces avanzamos lo que es epidemiología de las enfermedades infecciosas. Ya, obviamente, la Organización Mundial define, ¿no? Que es la distribución de las determinantes de la salud pública, ¿no? ¿Para qué? Para el control de las enfermedades, ¿verdad? Entonces, es importante hablar de la vigilancia epidemiológica, ¿no? Para hacer estudios descriptivos o estudios para poder investigar y definir si eso corresponde o no a cierta patología o a un brote, a una enfermedad antigua o una enfermedad nueva. Algunos conceptos importantes que tenemos que saber, obviamente, es la definición de agente, la definición de huésped y conocer el ambiente, ¿verdad? Es la triada, ¿no? Que manejamos nosotros ya para hacer los estudios especialmente en salud pública. Obviamente vamos a clasificar las infecciones humanas por sus modos de transmisión. Hemos indicado que hay transmisión horizontal o transmisión vertical, puede haber transmisión entre humanos, ¿no? Puede haber transmisión de animal a humano o de humano a otros humanos, etcétera. El periodo de incubación también obviamente va a ser importante, ¿no? El espectro de la enfermedad de la misma manera y la inmunidad también va a ser importante para cierto tipo de patógenos, ¿no? Entonces, estos factores nos van a ayudar a contribuir al conocimiento, ¿no? De estas enfermedades. Pues vamos a ver cómo se van a distribuir, ¿no? Estas enfermedades de acuerdo a la demografía y a la conducta humana, ¿no? De acuerdo a la tecnología y la industria también, ya el desarrollo económico, el uso de tierra. Hay muchas enfermedades que viajan, ¿no? Gracias a los puentes aéreos, a los barcos, al comercio internacional, a la adaptación de microbiana y el cambio, especialmente climático, ¿no? Y obviamente a ciertos estudios o análisis de mediciones en salud pública. Entonces, estos son conceptos ya muy, muy importantes para que nosotros podamos eh, ir viendo lo que es un poquito más acerca de la epidemiología, ¿no? Entonces indicamos que la infectividad, ¿no? Es la habilidad para invadir un huésped, ¿no? ¿Qué tan, cómo será la infectividad, por ejemplo, del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a poner cuántos infectados tenemos sobre cuánto es la población por 100, ¿no? Esto es una constante, ¿ya? Entonces,
la pregunta de examen será infectividad. ¿Qué es la infectividad? Es la habilidad para invadir a un huésped, ¿verdad? Entonces, la otra pregunta será, ¿qué es patogenicidad? Entonces, va a ser la habilidad para causar enfermedad. Y la pregunta clave, y esto siempre pongo en el examen, ¿qué es virulencia? ¿Qué es virulencia? Entonces, es nada más y nada menos que la habilidad para causar muerte, ¿no? Entonces, todas estas van a ser dependientes de la condición del huésped, ¿no? Este patógeno podrá invadir nuestro organismo cuando nuestra higiene es mala, cuando nuestra nutrición es mala, ¿no? Cuando nuestra inmunidad es activa o es pasiva, cuando nosotros tenemos malos hábitos, etcétera, ¿no? Esta patogenicidad también va a depender de ciertas condiciones y obviamente la virulencia más va a estar con la relación de la inmunidad, ¿no? Entonces, esto es pregunta de examen, ya saben, espero que no lo fallen. Obviamente hemos Doctor, indicado... Sí, adelante. doctor, disculpe la pregunta, ¿el examen va a ser por Classroom o cuál va a ser su forma de dar el examen? Sí, sí, va a ser por Classroom, ¿ya? Va a ser por Gracias. Classroom. ¿Listo? Ok. Bueno, en relación a esto vamos indicando que ya tenemos diferentes formas de transmisión. Hemos indicado de persona a persona, ¿no? Por ejemplo, el VIH y el sarampión. Puede ser la transmisión por vectores, animales, insectos, la rabia, la fiebre amarilla, la malaria, la leishmaniasis, etcétera. Puede haber también modo de transmisión a través de vehículos, vale decir, alimentos, agua, leche, etcétera, ¿no? Y también por vectores mecánicos, ya tales como los cepillos de dientes, cerraduras, piletas, como el Clostridium tetani, ¿verdad? Entonces hay diferentes modos de transmisión y estos son los más importantes, de persona a persona, vector, vehículo y otros vectores mecánicos. Puede ser pregunta de examen también. Entonces tenemos también la dinámica de dispersión, ¿no? A través de las poblaciones humanas, por ejemplo, la dispersión por un vehículo, por ejemplo, la ingestión de alimentos, ¿no? Nos va a llevar a una salmonelosis o no, una salmonelosis nos va a llevar a una ingestión de alimentos. Podemos inhalar también legionelosis, ¿no? Podemos inocular lo que es la hepatitis a través de un accidente por jeringa, por ejemplo, ¿no? La propagación por transferencia sería la de huésped a huésped, obviamente de humano a humano. Entonces, esto generalmente las enfermedades como el sarampión a través de las vías respiratorias o de la shigelosis a través de el contacto anal oral. Puede ser también la sífilis, obviamente entre persona y persona a través de la vía genital, ¿no? Obviamente tenemos reservorios de infección. Por ejemplo, la hepatitis infecciosa es netamente del hombre, la tularemia de los vertebrados, de la zoonosis, ¿no? La histoplasmosis también, generalmente las aves, ¿verdad? De agentes de vida libre, ¿no? Puede existir también otro mecanismo de transmisión a través de las puertas de entrada y salida, por ejemplo, la difteria, obviamente que es del tracto respiratorio alto, la tuberculosis del tracto respiratorio bajo, la fiebre tifoidea del tracto gastrointestinal, la gonorrea del tracto genitourinario y el tracoma también por la conjuntiva, ¿no? Y también la leptospirosis por la vía transcutánea o percutánea. Entonces tenemos diferentes tipos de epidemiología, la descriptiva, la analítica, la experimental, ¿no?
nosotros, ¿cuál más la que estudiamos? Esta, la descriptiva. Vemos, ¿no? Describimos lo que vemos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros observamos, ¿no? En nuestro entorno, tenemos que ver lo que está sucediendo y por lo tanto hacemos vigilancia epidemiológica. Vemos cuántas personas están enfermando o de qué están enfermando o cuál es la característica de estas personas cuando enferman, ¿no? Podemos hacer también un estudio de casos y contactos, ¿ya? Podemos hacer medidas de intervención para que no sigan enfermando más personas, etcétera, ¿no? Y en una clase habíamos hablado de las principales muertes eh, o las principales causas de defunción en el mundo, ¿no? Entonces, antes estaban prevaleciendo lo que es la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares, etcétera, ¿no? Para el 2000, de la misma manera, continúan esto, ¿ya? Pero para el 2020, ¿no? Obviamente la mortalidad más va a ser de el SARS-CoV-2, ¿verdad? Antiguamente, en los años 1840, por ejemplo, las infecciones bacterianas eran lo que mataban más personas, ¿no? Con la identificación de, por ejemplo, ya antibióticos, esto ha ido disminuyendo, ¿no? Se hacen la quimioterapia, vacunaciones, etcétera. Entonces ya casi pocos mueren, digamos, de esta enfermedad, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado también con los antibióticos, ¿no? Porque estas se van a hacer multiresistentes. Generalmente cuando hay infecciones intrahospitalarias u hospitalarias, ¿no? Que van a erogar siempre un gasto de salud más elevado, ¿ya? Entonces, la vinculación con otros tipos de enfermedades y obviamente estas van a seguir siendo, como lo hemos visto durante este año, ¿no? Muchas personas a veces no nos dan la importancia correspondiente, pero al final, imagínense lo que está pasando en el mundo, que los médicos internistas, los médicos de médicos tropicales, todos los que trabajan están ahora con full trabajo, ¿verdad? Entonces, es importante que esto siga siendo un problema, ¿no? De aquí a un tiempo saldrá otras nuevas bacterias o virus que provoquen también mucha mortalidad a nivel mundial. Entonces hay enfermedades emergentes, ¿ya? Entonces el SARS-CoV-2 es una enfermedad emergente que ha aparecido recién, ¿no? Entonces es un ejemplo que les estoy dando, ¿no? Que ha aparecido recién. Entonces hay enfermedades también reemergentes, ¿no? Que aparecen de vez en cuando, por ejemplo, la tuberculosis que baja a veces y reaparece, o la fiebre amarilla que en un momento desaparece y con el pasar del tiempo aparece nuevamente. Entonces esa es reemergente, que aparece nuevamente. Endemia, obviamente la endemia vamos a decir que es una enfermedad de característica continua, ¿no? Que se va a limitar solamente a una zona geográfica con un número de casos en un volumen significativo, ¿ya? Por ejemplo, aquí en Cobija, digamos, si estuviéramos con SARS-CoV nada más aquí en Cobija, entonces estaríamos en endemia, pero si esta se va a mantener durante todo el año, endemia, ¿no? Otro ejemplo, puede ser endemia, los casos de dengue, que generalmente siempre tenemos dengue, ¿no? En Cobija y que está durante año tras año, ¿no? Hablamos de epidemia cuando ya el número de casos va aumentando más de lo habitual, ¿no? Y va infectando a varios lugares, ya no solamente Cobija, sino ya puede ser a Porvenir, puede ser a otros lugares, a Río Branco, etcétera. Entonces ya hablamos de epidemia, algo un poco más grande, ¿no? Y obviamente podemos tener también casos esporádicos, ¿no? En diferentes lugares
o puede manifestarse ya en forma de pandemia cuando ya van a ser atacados, obviamente, muchos países, ¿no? Van a ser los que van a tener la enfermedad. Entonces, ahorita estamos viviendo en una pandemia, ¿no? Entonces, difícilmente olvidarse de esto. Podemos hablar también de brote, ¿no? Cuando hay episodios, dos o más casos que tienen alguna relación entre sí. Puede haber un brote, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una fiebre hemorrágica, por ejemplo, tenemos dos casos, entonces ya podemos decir que es un brote, ¿no? Luego este brote se va haciendo en una epidemia y puede ser en una pandemia, puede ir evolucionando. Entonces hablamos de brote cuando el número de casos ya es más alto de lo esperado, ¿no? Por ejemplo, tenemos 100 casos de leishmaniasis todo el año ahora, pero para la próxima gestión estos 100 casos se han incrementado en 300, entonces ya estamos hablando de un brote, ¿ya? Siempre estos van a estar limitados a un tiempo, vale decir, en un determinado tiempo, en un determinado lugar y en un grupo claramente definido, ¿no? Existe un nexo epidemiológico, ya, entre casos, y puede ser infeccioso o de otro tipo, ¿no? Ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el brote se va a manifestar solamente en una localidad, puede ser en un distrito, en un barrio, ¿no? Puede ser entre los días 11 y 12 de julio, por ejemplo, ¿no? Va a tener un periodo de incubación, generalmente de pocos días, ¿ya? Y va a estar entre las semanas epidemiológicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos en epidemia o endemia, esto puede ser en un lugar ya más, que abarca un poco más de territorio, va a decir en un departamento, en un estado, etcétera, ¿no? Puede ser ya en los últimos 6 meses, en un periodo de año, etcétera, ¿no? Y cuántas zonas, cuánta población ha sido atacada, ¿verdad? Entonces, ejemplos de brotes, ¿no? Podemos, podemos ver en un barco, ¿no? Podemos ver en hospitales, podemos ver en lugares, en escuelas, etcétera, donde se pueda dar este tipo de brotes, ¿no? Definimos caso, un posible caso sospechoso, ¿no? Antes de saber la frecuencia de los síntomas, un caso probable, posible caso que tenga compatibilidad con signos y síntomas, ¿no? Y vamos a confirmar un caso cuando ya le hacemos una prueba de laboratorio, ¿verdad? Y para nosotros poder definir una epidemia o una pandemia, nosotros tenemos que conocer lo que es el corredor endémico. Este corredor endémico va a ser una herramienta estadística, ¿no? Esto va a estar preparado nos va a mostrar datos de 5 años anteriores y va a estar en semanas o días epidemiológicos, ¿no? Por lo tanto, esto nos va a graficar este cuadrito, una zona de seguridad, una zona de alerta y una zona de epidemia. Entonces, cuando nosotros nos pasamos hasta la zona roja, quiere decir que estamos en epidemia, ¿no? ¿Para qué nos va a servir todos estos datos? Para definir caso, identificar y contar los casos, confirmar si existe o no un brote o una epidemia, ¿no? Nos va a ayudar a describir la situación epidemiológica, ¿no? Y obviamente a formular ciertos tipos de hipótesis. Eh, Entre la definición de casos, obviamente puede haber criterios clínicos, criterios laboratoriales, criterios epidemiológicos, ¿no? Todo esto nos va a ayudar a identificar y controlar los casos, nos va a ayudar a confirmar la existencia de un brote o no y comparar también con la incidencia que nosotros esperamos. Si sobrepasa lo que esperamos, entonces ya es un brote o es una epidemia, ¿no? Entonces podemos ver cómo se presentan los brotes o las epidemias. Empieza en un lugar determinado, se van contagiando varias personas hasta que esto se va diseminando por todo, sale de las fronteras y ya se convierte en una epidemia, ¿no? Esto es el brote de
de cólera, ¿no? De John Snow en 1885, que hace el estudio del brote de cólera en una ciudad en Europa. Obviamente, por ejemplo, aquí las zonas de infestación por dengue, ¿no? Obviamente se va marcando los lugares donde existe mayor caso, se va mapeando y pues va haciéndose una orientación más o menos de dónde están los tipos de brotes, ¿no? También una rickettsiosis, obviamente se tiene que ir mapeando los lugares donde existe, ¿no? Esta enfermedad y se va haciendo estudios descriptivos de las patologías. En los aviones, en los barcos también se pueden contagiar, ¿no? Ahora más con el SARS-CoV-2, obviamente se identifica dónde estaba el paciente que ha iniciado el problema y se van buscando sus contactos hasta obtener a todos los pacientes de un vuelo completo, ¿no? Entonces, cuando hacemos investigación, siempre preguntamos las variables, las más importantes, ¿no? Definimos algunas hipótesis, ya vemos el periodo de exposición, cuánto tiempo han estado en vuelo, cuántas personas han viajado, ¿no? Cuántas personas hay en riesgo, cuál es la fuente de infección o el origen, ¿no? Obviamente, cuál es el agente causal y el mecanismo de transmisión. ¿Listo? Y hay bastantes tipos de investigación, ¿no? Los de corte, los casos y controles, los observacionales, etcétera. ¿Ya? Bien, entonces, toda investigación tiene que tener su informe final, su comunicación a las autoridades y todo esto tenemos que aplicar en la prevención y el control de las enfermedades. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? No, doctor. Bien, Doctor, sí. ¿usted cree que si hubiera tomado las actitudes correctas en China, dejar bien las fronteras, no sé, la cuestión epidemiológica, no hubiera habido una pandemia? Bueno, una pandemia siempre empieza con un brote, ¿no? Por ejemplo, el brote de Wuhan, ¿no? En China con el SARS-CoV, primero ha sido una sola localidad donde se han presentado varios casos. Eso es un brote. Cuando ya pasa las fronteras de Wuhan, por ejemplo, en China, ya va manifestándose en otros municipios, estados o países, entonces ya es una epidemia. Cuando sobrepasa varios países, obviamente ya se va a manifestar como una pandemia, especialmente cuando ya hay varios países con la transmisión de esta enfermedad, ¿no? ¿Preguntas? Creo que está listo, doctor. Todos los compañeros que en grupo de WhatsApp están queriendo saber si va a tener una otra clase de lista del grupo 2. Bien, yo esperaba que haya un poco más de estudiantes, pues son la mitad apenas, entonces vamos a ver si es que podamos avanzar un poco ahora, ya con el próximo grupo. Sin embargo, en relación al último tema, ¿no? A la epidemiología de las enfermedades infecciosas, lo más importante es de que ustedes puedan definir qué es un brote, qué es una pandemia, una epidemia, ¿no? Para que no haya ningún problema, ¿ok? Para que contesten bien, por ejemplo, el examen que va a estar previsto. Entonces, eso es lo más importante del segundo tema, ¿ok? Bien, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a ver los grupos de las personas quienes están asistentes. Por favor, aguántenme ahí.
Ya. Vamos a ir capturando las fotos eh, para mi registro. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algún comentario? Tenemos una fecha aprobada para el examen, doctor. Sí. ¿Para el examen? Sí. Bueno, en relación a este tema, a los dos temas son importantes, lo que es la microbiota normal, ¿no? Lo que es nuestras barreras de defensa. Ese esquema que han visto ustedes, el esquemita de dónde está el cuerpo humano y qué es lo que produce nuestro organismo para defendernos, eso es importante que sepan, ¿no? Es importante también conocer lo que es lo que hemos indicado en esta última clase, que es la definición de brote, de epidemia, de pandemia, ¿no? De, ¿cómo se llama esto? De endemia también es importante. Entonces, esos temas yo creo que hay que repasarlos y estar estudiando. Además que les envíe los temas, ¿verdad? Para que vayan repasando y leyendo y vayan preparándose eh, para el examen. Todavía no está definido la fecha de examen, ¿ya? Pero como vamos a terminar este jueves, entonces el próximo lunes me parece que ya podemos dar el examen. ¿O tienen algo preparado ustedes? ¿Tienen algún otro examen? Creo que no. ¿No tienen examen? ¿El lunes? No, doctor. Bien, entonces podemos dar el lunes el examen. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué dicen? Así, tenemos el martes psiquiatría. Está bien, que no choque el lunes. Verdade. Tiene psiquiatría. Estaría bien si no choca el lunes, ¿no? Pueden dar su examen el martes, no hay problema. ¿Estamos de acuerdo, lunes?